Hola, mi nombre es Gabriela Guerrero y esta presentación es para la materia Economía, Cátedra Sinterman, del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Los temas que acá vamos a trabajar están detallados en esta diapositiva, en la que también encontrarán la bibliografía obligatoria que hay que estudiar de ahí. Economía internacional refiere a la relación entre un país y el resto del mundo, y una de las relaciones más importantes es la que se produce a través del comercio. Nuestra primera incógnita es por qué se comercia. Estas explicaciones que tienen ustedes acá son las más comunes. Se comercia porque hay diferentes condiciones de producción entre los diferentes países. La más común es el clima. En diferentes lugares geográficos tienen diferentes producciones porque hay diferentes condiciones climáticas o diferentes recursos naturales. Cada vez más importante la diferencia de tecnologías que cada país desarrolla para poder producir sus mercancías. También hay comercio por diferencia de gustos. Una persona en Estados Unidos puede querer tener un auto Ferrari que se produce en Italia. Una importante motivación para comerciar internacionalmente se da por las economías de escala. Una misma empresa puede preferir producir diferentes cosas en diferentes lugares del mundo, aprovechando algunas condiciones, por ejemplo, abundancia de recursos naturales o mano de obra más barata o mejores condiciones impositivas. Entonces, las mercancías van cambiando de países, van cruzando fronteras, pero sin cambiar de empresa. Ese se llama comercio intransfirma. Las diferentes teorías del comercio internacional lo que buscan es tratar de explicar cómo se produce ese comercio y a qué se debe que se produzca ese comercio. Acá están enumeradas algunas, las ventajas absolutas y las ventajas comparativas son las más antiguas, pero hay algunas más nuevas. Veamos ventajas absolutas. Es el planteo que hizo originalmente Adam Smith. Él propone que cada país se especializa en el bien que produce con mayor eficiencia. En esta tabla de ejemplo propone que el país A y el país B producen ambos quesos y vinos. Estos números que aparecen acá están indicando cuántas horas de trabajo requieren cada uno en los diferentes países. Como vemos, están indicados en rojo, el país A requiere menor cantidad de insumos para producir queso que el país B. De la misma manera, el país B requiere menos cantidad de insumos para producir vino. Entonces, lo que propone Adam Smith es que el país A le venderá quesos al país B, quien a su vez le venderá vino al país A. Lo que él propone es que este comercio va a proporcionarle ventajas a cada uno de esos países. Por eso, la teoría de las ventajas absolutas propone el libre comercio, porque en general logra una mejor asignación de los recursos y propone que sirve para el desahogo de excedentes. Un país que produce mucho de alguna cosa, todo lo que le sobra lo puede vender en el resto del mundo. Esto es una ventaja estática, pero él también reconoce que el comercio genera intercambio de conocimientos y una división de trabajo más eficiente, genera aprendizajes y se mejoran así las condiciones de producción, entonces esto es una ventaja dinámica. Sin embargo, reconoce algunas excepciones. Él dice que algunos países podrían limitar las exportaciones del propio, entonces podría convenir limitar el comercio internacional con ese país a modo de represalia. Después también dice que la fabricación de armas para la defensa de del propio territorio es una industria que se podrían conseguir las armas tal vez más baratas en otro lado, pero conviene retener esa industria porque es una cuestión de necesidad de la defensa nacional ser capaces de producir armas para la defensa y también, esto es importante,
propone regular el comercio cuando se perjudique a las empresas locales. En particular, propone darles un tiempo para adaptarse a las importaciones que entran más económicas. Siguiendo con esta idea, David Ricardo va un paso más allá y dice que en realidad, aunque algún país tenga ventajas absolutas en todo, fíjense que ahora esta tabla, donde de nuevo hay dos países A y B que producen queso y vino, si se fijan, el país B tendría ventajas absolutas en todo. Sin embargo, el país B produce vino más barato con respecto al queso. Ven que el queso es el doble de caro que el vino. Mientras que en el país A, el queso es un poco más barato que el vino por la cantidad de insumos que requiere. Entonces, David Ricardo dice que en esta situación también habría comercio. Es más complejo, porque acá el comercio no sería el equivalente, se estarían cambiando queso por vino, pero el vino tiene un solo insumo y el queso tiene tres, simplificando la cuestión. Pero él dice que igual habría comercio y que igual convendría que el comercio sea libre, porque dice que igual permite a los trabajadores mejorar el nivel de bienestar. La verdad es que esto habría que revisarlo porque, de nuevo, el bienestar para cuál de los dos países, ¿no? Y la verdad es que no se observa un grado de especialización tan extremo como él propone. Por eso, con el correr de los años, aparecen nuevas teorías. En particular, yo detallo centro-periferia porque está pensada desde la Escuela Económica de la CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, y ellos lo que proponen, mirando la economía desde el sur del mundo, que hay una diferencia de elasticidad precio de la demanda entre los productos que genera el centro y el centro acá y los que produce en la periferia. En los países centrales se produce industria y los precios de la industria crecerían más rápido que los precios de los insumos. Entonces, nunca se consigue un intercambio, de nuevo, que no resulte desigual. Entonces, sus propuestas para política económica van por el lado de que resaltar que necesitan industrializarse nuestros países para poder insertarse en el mundo de una manera más igualitaria. Para poder industrializarse hacen falta políticas públicas activas. Estas políticas públicas activas tuvieron su momento en la Argentina y en Brasil en particular en la década del 60. Los errores cometidos se capitalizaron en el sureste asiático, que implementaron ese tipo de políticas 10 años o 15 más tarde. Pero en particular lo que pasa es que acá no proponen el libre comercio, sino regular el comercio. Por eso es que se genera un debate entre libre comercio o proteccionismo, que es lo que llaman cuando se protegen las industrias de la competencia internacional. La verdad es que todos los países hacen política comercial. ¿Por qué? Porque se regula el comercio internacional con algunos objetivos. Por ejemplo, proteger a las industrias de la competencia de las industrias ya afianzadas en el centro, en los países centrales. Por eso quieren fomentar la industrialización, porque la industrialización trae más empleos y empleos de mejor calidad. Eso, entonces, para lograr eso hace falta posibilitar el desarrollo de industrias nacientes. Y otro motivo para regular el comercio internacional es tratar de combatir el déficit de cuenta corriente. Esto de cuenta corriente lo vemos en un segundito. ¿Qué medidas entonces se proponen para regular el comercio internacional? Hay muchas, acá les estoy detallando algunas. Los aranceles, se llaman aranceles a los impuestos que se le cobran a los productos que vienen importados. Las cuotas se llaman así a las cantidades que permiten ingresar de determinado producto importado. Se deja traer, pero hasta un cierto tope. Estas medidas todos los países los toman. Por ejemplo, en particular, la Argentina enfrenta cuotas para exportar carne a la Unión Europea. Se llama cuota Hilton. Ahí se puede exportar eso y nada más.
Las medidas pararancelarias son medidas que no tienen que ver con la limitación en la cantidad o el cobro de aranceles. Las medidas pararancelarias pueden ser, por ejemplo, medidas fitosanitarias. Hablando de la Unión Europea pide determinados estándares de calidad para la carne, de lo que les estaba comentando. Por ejemplo, tiene que ser trazable la carne. ¿Eso qué quiere decir? Que la carne tiene que tener un código de barras y en ese código de barras se informa dónde nació la vaca de la que proviene la carne, dónde la criaron, en qué frigorífico lo faenaron y dónde se envasó. Toda esa información tiene que ver con medidas de control de la salud, pero son medidas que limitan el comercio. También aparecen acá, para regular el comercio, subvenciones a las exportaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que los países ayudan a las empresas de alguna manera para que entren con sus productos en el resto del mundo. Ahora vamos a ver esto de la cuenta corriente. Todas las transacciones entre un país y el resto del mundo, como tienen acá en los mapas, quedan anotados en la balanza o balance de pagos. En Argentina se trata de un estado estadístico. ¿Esto qué quiere decir? Que este balance de pagos se organiza en base a información que brinda la aduana y no es información directa. Se sistematiza todas las transacciones que hay entre nuestro país y el resto del mundo y esta información la lleva el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. En el texto de Pérez Henry van a poder leer todos los detalles contables de las 3 cuentas que forman el balance de pagos. Tienen por un lado cuenta corriente, de esta que hoy les conversaba. En la cuenta corriente se anotan todas las transacciones entre bienes, más allá mercancías físicas, servicios, como son acá detallados algunos, fletes, seguros financieros, servicios de, por ejemplo, tecnológicos, atención de call center, esas cosas. Las rentas de la inversión, esto es cuando las empresas mandan utilidades y dividendos a sus casas matrices, transferencias corrientes. Estas son donaciones y remesas. Las remesas son el dinero que la gente, es más común de las remesas, el dinero que la gente que emigró envía a sus hogares de origen. En Argentina, durante muchísimos años, las remesas daban negativos porque hay mucha inmigración que manda dinero a los países de origen. En la cuenta de capital financiera se anotan las transferencias de capital y activos intangibles. Se divide en sector financiero, público no financiero y privado no financiero. Acá entra, por ejemplo, la deuda externa. Finalmente, esto genera una variación de reservas en el Banco Central, que también se anota. Hay algunas cuentas menores como errores y omisiones, eso lo ven en el texto de Pérez Henry. Todas estas cuentas se llevan en dólares, porque es el medio de pago internacional. A esa moneda, que no es la nuestra, se la llama divisa. Durante mucho tiempo fue la libra esterlina. En este momento es el dólar. Por eso es muy importante cómo se fija el precio de esa divisa, el precio en este momento del dólar. Hay diferentes formas de fijar el tipo de cambio. En particular, por ejemplo, la primera fue el tipo de cambio fijo, era el tiempo del patrón oro. Entonces todas las monedas tenían un determinado valor en oro. Este mismo tipo de cambio lo tuvimos hasta hace 20 años, cuando hubo la convertibilidad, un peso, un dólar. Lo fija la autoridad económica y lo respeta. Entonces había convertibilidad entre el peso y el dólar en ese momento. Otra manera de fijar el tipo de cambio es el tipo de cambio flexible, en el cual hay un mercado de divisas y en ese mercado, a donde intervienen libremente la oferta y la demanda, se pone un precio día a día. En ese mercado la oferta está formada por quienes ofrecen dólares, por ejemplo, la gente que exporta. ¿Por qué ofrecen dólares? Porque cobran en dólares en el extranjero y esos dólares los tienen que cambiar en el Banco Central por pesos. Entonces están ofreciendo dólares. ¿Quiénes son los que demandan dólares?
por ejemplo, la gente que importa, que tiene pesos y tiene que pagar cuentas en el exterior en dólares, entonces necesitan $2. En Argentina además hay una demanda para dólar ahorro. Ese es el mercado cambiario y ahí diariamente se fija ese precio. El más común es el tipo de cambio regulado, a donde existe ese mercado cambiario, pero en ese mercado cambiario interviene la autoridad monetaria. En Argentina la autoridad que se ocupa de la política cambiaria es el Banco Central de la República Argentina. Interviene. En general se plantean algunas franjas donde se deja mover libremente, una franja entre dos valores que se deja mover libremente el precio de la divisa. Si sube mucho ese precio para que no siga subiendo, el Banco Central interviene vendiendo, o sea, aumenta la oferta y entonces baja el precio. Si al revés cae por debajo de un determinado límite, porque no hay demasiada demanda, es el Banco Central el que sale a comprar haciendo mover a la demanda. De nuevo, hay detalles más precisos en el texto de Pérez Henry. Hasta aquí llega lo mío, las ilustraciones fueron sacadas de internet, las tablas las armé yo. Esto estamos trabajando bastante artesanalmente, cada uno desde sus casas porque estamos en emergencia sanitaria. Muchas gracias.